Señor, toma mi vida nueva antes que la espera desde este año en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro con el Señor. Hoy, martes 17 de agosto, cuando la Iglesia recuerda la memoria de San Jacinto, dispongamos nuestro corazón para participar con fe en esta Eucaristía, encuentro con el Señor, que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, San Jacinto nació en Ofelm, en Silesia, entre Breslau y Cracovia, hacia el año de 1185. Fue recibido en la Orden de los Predicadores por el mismo fundador, Santo Domingo de Guzmán. Fue un gran misionero, predicó mucho en su tierra y en los países bálticos, convirtió a muchos paganos en Prusia y en toda la zona. Murió el día de la Asunción en el año de 1257, después de haber exhortado a sus hermanos a amar la pobreza como hombres que habían renunciado a los bienes del mundo, porque la pobreza, dijo San Jacinto, es el documento y el sello que nos da derecho a la vida eterna. Sus restos descansan hoy en día en Cracovia. Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía, recordando a San Jacinto, y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Enciende, Señor, en nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar, y has prometido tú a los que te aman. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar.
para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Le contestó Gedeón: Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué ha caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que hablaban nuestros padres cuando nos decían: el Señor los sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Le respondió Gedeón: Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es de las pobres de la tribu de Manasés, y yo el más pequeño de la casa de mi padre. El Señor le respondió: Yo estaré contigo, y tú derrotarás a todos los medianitas como si fueran un solo hombre. Gedeón le dijo: Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Él le respondió: Aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura. Puso la carne en la canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esa roca y derrama encima el caldo. Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: ¡Ay, Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: Que la paz sea contigo. No temas, no morirás. Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó La Paz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca la salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: «Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible».
Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más, y la herencia de la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la segunda parte, queridos hermanos, del Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer nos hablaba del joven rico, y el Evangelio nos decía cómo aquel muchacho había preferido la riqueza a vivir ese llamado de perfección que el Señor le había realizado. El Evangelio de hoy continúa aquella palabra y la profundiza, y esta palabra tiene dos partes. La primera, una explicación que hace Jesús, en donde nos dice lo difícil que es a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué esta aseveración y por qué esta afirmación es tan dura para sus seguidores? Porque en la mentalidad judía la riqueza era una bendición de Dios. El que era rico, Dios lo había bendecido. El que era rico era un hombre bueno que Dios le había colmado de bendición. Por eso cuando Jesús dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos y que es más fácil que el camello entre por el ojo de una aguja que el rico en el cielo, aquella gente se asombra y van a exclamar: entonces, ¿quién se podrá salvar? Porque si los que son bendecidos por Dios, que supuestamente eran justos en esa doctrina de la retribución, entonces ¿quién se va a salvar? Y aquí hay algo hermoso y maravilloso. Jesús presenta la salvación como un don de Dios, imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Y fíjense ustedes que el Señor coloca esa radicalidad de la pobreza en perspectiva de la perfección. La pobreza ayuda al hombre a parecerse más a Dios, porque el que no tiene nada, lo único que tiene es a Dios. El que es pobre y no posee nada en el mundo, no tiene nada que le quiten, pero tiene un tesoro que los demás no tienen. Tiene al Señor en su corazón. Y por eso Pedro, tomando la palabra, confronta a Jesús: nosotros, Señor, lo hemos dejado todo para seguirte a ti. Pedro dejó su trabajo, Pedro dejó su familia, Pedro abandonó sus afectos, y fíjense la respuesta tan maravillosa de Jesús: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ustedes que lo han dejado todo por mí y me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a todas las tribus de Israel. Y Jesús nos da una palabra de esperanza. El que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, esposa, hijos, propiedades, riquezas por mí, recibirá en esta vida 100 veces más y heredará la vida eterna.
¿Quieres experimentar el poder de Dios? Aprende a compartir. ¿Quieres ver en tu vida la gloria de Dios? Aprende a dar con generosidad, porque el Señor lo ha prometido. Recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. Que pongamos nuestra confianza en el Señor, que aprendamos a ser desprendidos, que aprendamos a compartir con los que no tienen, que sepamos colaborar para edificar la iglesia en el mundo, para ver la misericordia del Señor, porque en la lógica de Dios, los últimos siempre serán los primeros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, demos gracias a Dios que todo lo puede, que nos revela los verdaderos tesoros de su reino y que nos da en esta vida el 100 por nuestra entrega. Respondamos a cada petición. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Para que con valentía y confianza la Iglesia proclame la salvación de Dios durante el nuevo milenio, allí donde la cultura del odio y de la violencia hacen poco creíble la esperanza, oremos al Señor. Bendice a tu pueblo. Para que viviendo en pobreza y austeridad, mirando a Cristo pobre, los sacerdotes, los ministros del Evangelio y los consagrados se solidaricen con los desheredados de nuestra tierra y les anuncien el tesoro del reino. Oremos al Señor. Bendice a tu pueblo. Para que los que sufren a causa de la injusta distribución de los bienes experimenten la defensa de Dios, que por medio del compromiso de los cristianos les demuestre que está con ellos. Oremos al Señor. Bendice a tu pueblo. Para que el Espíritu llene de sus dones a los seminaristas y religiosos que se preparan para recibir órdenes sagradas y los mantenga fieles a su misión, oremos al Señor. Bendice a tu pueblo. Para los que son esclavos de su ambición, del exceso de bienestar y del materialismo, se abran a Jesús y experimenten la fuerza de Dios para cambiar de vida y salvarse en Él. Oremos al Señor. Bendice a tu pueblo. Para que la fe en Dios, el único necesario, nos haga usar de los bienes de la creación en la medida en que nos acerquen a Él y así, con una vida austera, seamos una denuncia para nuestra sociedad consumista, secularizada. Oremos al Señor. Bendice a tu pueblo. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Oremos por la perseverancia y santificación de los consagrados. Roguemos al Señor. Bendice a tu pueblo. Por cada uno de nosotros, para que seamos dóciles y fieles al Señor en el cumplimiento de los evangelios, en el cumplimiento de los mandamientos y de su palabra, y para que seamos pobres, humildes y sencillos para un día alcanzar el reino de los cielos, roguemos al Señor. Bendice a tu pueblo. Escucha, Señor y Dios nuestro, las oraciones y súplicas que ponemos en tus manos. Que nunca apartemos nuestro corazón de ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que pongamos todo lo que tenemos en este altar, especialmente nuestra vida, como ofrenda agradable a Dios, para que Él nos haga el milagro de bendecirnos con su gracia. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. El agua unida en este cáliz sea nuestra participación en este santo sacrificio. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores y el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos los unos a los otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo a sus discípulos: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús.
Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu Espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco y con nuestro obispo Enrique, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, con San Jacinto y con todos los santos. Reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, como iglesia doméstica, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual, digamos con fe profunda: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad.
En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María, con San José, con San Jacinto y con todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Tú que nos has hecho partícipes de la vida en Cristo en este sacramento, transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan un feliz martes, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vida recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y hoy voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que de mi propiedad busca la verdad, grita con mi voz. El mundo va herido y cansado de un negro pasado, de guerra sin fin. Pónteme la bomba que hizo la fe.